En la temática de infancia en el campo de la salud mental, un referente es Miguel Tollo. Él es docente de nuestra carrera de psicología en UNCAUS, es psicólogo especialista en clínica de niños y adolescentes, presidió la Asociación Escuela de Psicoterapia para Graduados, la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y Fórum Infancias. Nos habló de los sentidos alrededor de la niñez, de la infancia, el problema de la medicalización, entre otros temas. Veamos la entrevista con Miguel Tollo. Miguel, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Moebius sobre infancias. ¿Cuáles te parecen que son los aspectos del vínculo entre los y las adultas y las y los niños y la diferencia con generaciones anteriores? Cuando hablamos de representación, la escuela francesa de Moscovici lo que plantea no es solamente cómo nos representamos a un niño, sino qué es lo que hace y cómo nos vinculamos. Por ejemplo, cuando nos representamos, o la representación que tenemos de un médico, incluye el consultorio, cómo tenemos que acceder y por qué tendríamos que acceder. Hay una serie de elementos que van conformando la representación de infancia. Por ejemplo, infans sabemos que quiere decir carente de palabra, ¿no? Hace 31 años la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes planteaba esto, el derecho al niño a ser escuchado. ¿Tuvo que plantearse el derecho a ser escuchado? Sí, porque el niño no tenía ese lugar en la familia o en la escuela de una palabra válida. No es que no se lo iba a escuchar, pero respecto a determinadas temáticas su palabra no tenía un valor. Y me parece que en eso ha habido un cambio sustantivo en las relaciones, en los vínculos, y se va, como decía antes, replanteando la representación que nos hacemos de las infancias. ¿Qué lugar tiene el juego en el crecimiento, en la niñez y también en la clínica, no? El jugar define la infancia, ¿no? Si vos le sacás a un adolescente el grupo de pares, deja de ser adolescente. Si le sacás el juego a una criatura, deja de ser niño, o niña. Es decir, es parte de su constitución como infancia, como niño, como niña. Cuando referimos a las problemáticas de las infancias, generalmente lo hacemos desde el costado más grave, más urgente de los malos tratos, se pone mucho el acento allí, dejando un poco de lado, no menos importante, justamente las acciones que protegen a las infancias, promueven su desarrollo. ¿Cómo describirías los buenos tratos hacia las infancias? ¿En qué podrían consistir? Me parece que buenos tratos es pensar una ciudad para los niños, es pensar dispositivos o modalidades que se adecúen a los niños y las niñas. Es pensar también, como decía, en clave de infancia, porque esto requiere aprender el idioma de la infancia. Si yo voy a otro país que tiene otro idioma, yo trato de darme a entender con ese idioma. No pasa lo mismo con los chicos, ¿no? O sea, ¿cuál es el idioma para hablarle a esta criatura en particular? Es necesario construir esa respuesta y esa pregunta, es decir, cómo la entiende, cómo obtiene la posibilidad de explicarse, ¿no? Puede prestar a confusión la idea de los buenos tratos como sinónimo de infancia sin conflicto, digamos, ¿no? Una niñez ausente de conflicto. Esa, sí. ¿Qué lugar tiene el conflicto en un crecimiento, en la niñez? Bueno, el conflicto es algo que se tiene que esconder, que tiene que ser desmentido, que tiene que quedar como afuera de lo que se considera ahora normal. Unos papás me decían, estamos preocupados porque nos estuvimos peleando adelante de nuestro hijo que tenía 4 años. Los dos, como son médicos, le digo, yo tampoco quiero, seguramente ustedes no quieren que se enferme de varicela, de una gripe, pero ¿cómo se va fortaleciendo con anticuerpos? Y con lo psicológico pasa algo parecido. Si él no vive situaciones conflictivas, si no sabe cómo se resuelven, si no sabe cómo reacciona ante esas situaciones, ¿cómo va a enfrentar la vida?
¿Existe una tendencia a medicalizar los problemas de la infancia, ubicar diagnósticos para estos supuestos problemas? ¿En qué consiste este fenómeno de la medicalización? Va en la misma línea, es decir, sepamos qué le pasa con certeza y le demos una resolución lo más pronta posible. Entonces, desde luego, si vos querés, tenés un chico que no atiende, lo diagnosticás, le decís, esto tiene un ADD, no tiene nada que ver con ustedes, tiene un déficit de atención y en realidad esto obedece a cuestiones orgánicas. Así que lo que lo resuelve es, como decía una neuróloga, le decía al chiquito, esta gotita que a vos te falta, yo te la doy. Esa gotita es un derivado de las anfetaminas, que es el metilfenidato, que es un estimulante. Ese procedimiento va en consonancia con lo anterior, es decir, una sociedad que exige ser feliz y que le provee o nos provee de métodos o modalidades muy fast food, muy rápidas. Hay uno de estos diagnósticos que me llama la atención, que viene circulando mucho en la actualidad, que es el TOD, el trastorno negativista desafiante. Oposicionista desafiante, negativista desafiante. Se viene escuchando mucho. ¿En qué consiste y por qué tiene tanto eco en la actualidad? Porque el infante, estos diagnósticos, tanto el famoso ADD, el déficit de atención, como el TOD, lo que toman son características de la infancia. Más de infancias que están hiperestimuladas. ¿Cuáles serían esas características que toman? El estar inquieto y el ser rebelde. Los chicos de hoy tienen una comunicación con el exterior que entra por todos los poros de la familia. Es decir, en ese sentido tienen una información, disponen de una experticia respecto a un montón de cosas que supera en ese sentido la capacidad de los adultos. Los adultos a veces se ven como sin autoridad respecto de los chicos y los chicos se ven de alguna manera como a la par, ¿no? Miguel, la última pregunta, te pregunto sobre cuál es tu mirada, tu análisis sobre los efectos en las niñas, niños y en la relación de los niños, familias y escuelas luego de este largo tiempo de pandemia. En momentos en donde todos de una u otra manera sufrimos, si a eso le vamos a dar una etiqueta de patología, vamos a aumentar la angustia y el sufrimiento y además vamos a entender muy poco de lo que nos está pasando. Porque lo normal en una situación que nos hace sufrir es sufrir. Y en todo caso, lo que podemos hacer es, compartir, saber, hablar, expresar qué es lo que nos está pasando. Las infancias y las adolescencias han vivido un tiempo para el cual los adultos no estábamos preparados, con lo cual, cuando una criatura se cae, lo primero que hace es mirar a los papás a ver si eso es bueno o malo, ¿viste? Si el papá se asusta, el chico se pone a llorar. Los adultos, para poder contener y para poder entender a las infancias, también tenemos que entender qué nos pasó y qué nos pasa. Bueno, Miguel, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias. Los nuevos derechos en la infancia enfatizan la necesidad de escuchar a los niños por parte del mundo adulto. En ello no solo se juega la deconstrucción de una mirada, sino fundamentalmente de un vínculo con los niños. Miguel Toyo invita a pensar la importancia de alojar la palabra de los niños pensando en los espacios que se disponen para ello, la mayoría de las veces desde una perspectiva exclusivamente adulta. Nos despedimos de este programa sobre infancias. Les sugerimos el libro que dirigió Débora Táger. Se llama Niñez, Adolescencia y Género, herramientas interdisciplinarias para equipos de salud y educación. El libro presenta prácticas de salud y educación atravesadas por las tensiones propias de una época de ampliación de derechos
para colectivos históricamente subordinados. A lo largo del libro se identifica el modo en que las asimetrías sociales entre los géneros determinaron diferencialmente el proceso de salud, enfermedad, cuidado en cada ciclo vital. Y esta vez nos acompaña la artista Natalia Jiménez con esta obra Cirilo. En sus obras trabaja sobre el cuerpo, muñecos, dispositivos tecnológicos y juguetes infantiles como vehículos de indagación sobre lo siniestro. Agradecemos a Natalia Jiménez y nosotros nos vemos en el próximo encuentro de Moebius.